Hola a todos, espero que estén pasando un lindo día. Sean bienvenidos a un nuevo video de Olga Tejidos. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo tejer esta preciosa flor en punto tunecino. Es muy fácil, ideal para decorar tus prendas o accesorios. Así que prepara tu aguja y tus lanas y comencemos. Para tejer esta flor voy a utilizar esta clase de lana acrílica que tiene 2 milímetros de grosor y voy a ocupar una aguja de 3 milímetros. Vamos a tejer primero lo que es el centro de la flor. Iniciamos con un anillo mágico. Te recuerdo que aquí abajo en la descripción te dejo mis videos guía para principiantes. Para hacer el anillo mágico vamos a colocar la lana sobre los dedos de la siguiente manera. Aquí en la parte de abajo la sostenemos y arriba la vamos a cruzar de esta forma. Luego tomamos la aguja, enganchamos la hebra de encima, bajamos, giramos y nuevamente venimos y enganchamos la hebra de encima y cruzamos. Y ahí ya nos queda el anillo mágico. Lo vamos a cerrar un poco. Ahí tiramos la punta para cerrarlo y lo dejamos de este tamaño. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos pasando por el anillo. Entonces, cruzamos la aguja aquí a través del anillo, tomamos la lazada, sacamos, ahí nos quedan 2 puntos sobre la aguja, luego tomamos la lazada y cruzamos por los 2 puntos a la vez. Y ahí ya nos queda el primer punto bajo. Nuevamente cruzamos por el anillo, tomamos la lazada, sacamos. Luego tomamos la lazada y cruzamos. Y ahí ya tenemos 2 puntos bajos. Nuevamente cruzamos, tomamos la lazada, sacamos. Luego tomamos la lazada y cruzamos. Ahí ya tenemos 3 puntos bajos. Nuevamente cruzamos, tomamos la lazada, sacamos y tomamos la lazada y cruzamos. 4 y vamos a hacer acá el último. Ahí ya tenemos los 5 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar el anillo. Entonces, tiramos la punta, lo dejamos más o menos de este tamaño. Y ahora, para cerrar el círculo, vamos a cruzar acá por debajo del primer punto bajo que hicimos. Acá por debajo de estas 2 pestañas, acá venimos y tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos en esta vuelta de la siguiente manera. Para obtener estos 10 puntos bajos necesitamos hacer en cada punto bajo que hicimos anteriormente un aumento. Y para hacer el aumento debemos hacer en cada punto 2 puntos bajos. Antes de comenzar vamos a hacer una cadena para dar altura al tejido. Y ahora venimos y cruzamos acá por debajo de este punto, tomamos la lazada, sacamos, luego tomamos la lazada y cruzamos. Ahí ya tenemos un punto bajo. Por el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. Entonces cruzamos, tomamos la lazada, sacamos, tomamos la lazada y cruzamos. Ahí ya están los primeros 2 puntos bajos y el primer aumento. En el siguiente punto también vamos a cruzar, tomamos la lazada, sacamos y luego tomamos la lazada y cruzamos. Ahí ya está el primer punto bajo. Nuevamente cruzamos, tomamos la lazada, sacamos, tomamos la lazada y cruzamos. Ahí ya están los 2 puntos bajos también de ese punto. Ahora vamos a cruzar al siguiente. Igualmente, tomamos la lazada, cruzamos, tomamos la lazada y cruzamos por los 2 a la vez. Nuevamente, tomamos la lazada, sacamos, tomamos la lazada y cruzamos. Ahí van otros 2 puntos bajos. Entonces, ahí ya irían en total 6. Ahora vamos a hacer en este punto otros 2. Tomamos la lazada, sacamos. Nuevamente tomamos la lazada,
cruzamos por el mismo punto, tomamos lazada, sacamos, luego cruzamos, tomamos lazada y cruzamos por los 2 puntos. Ahí ya irían 8 puntos. Ahora vamos acá por debajo de este punto, tomamos lazada, sacamos, luego tomamos lazada y cruzamos. Nuevamente cruzamos por el mismo punto, tomamos lazada, sacamos, luego tomamos lazada y cruzamos. Y para cerrar, vamos a cruzar acá por el primer punto bajo que hicimos anteriormente y ahí realizamos un punto deslizado. Y nos queda de esta manera. En esta vuelta hicimos 10 puntos. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer 20 puntos. Entonces, lo vamos a realizar de igual manera. En cada punto vamos a hacer 2 puntos, que sería un aumento. Entonces, antes de comenzar, hacemos una cadena para darle altura al tejido y luego pasamos al primer punto y ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces tomamos lazada, cruzamos, luego tomamos lazada y pasamos por los 2 puntos a la vez. Igualmente tomamos lazada, sacamos y ahí ya tenemos los 2 primeros puntos bajos por el mismo punto. Vamos al siguiente, tomamos lazada, sacamos, luego tomamos lazada, cruzamos por los 2 puntos a la vez. Nuevamente cruzamos por el mismo punto, tomamos lazada, sacamos, luego tomamos lazada y cruzamos. Ahí, en esos 2 puntos ya he hecho 4 puntos bajos. Así vamos a continuar alrededor hasta llegar acá donde iniciamos. Si te apasiona el tejido y quieres aprender nuevas puntadas y descubrir proyectos hermosos, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Aquí ya tenemos los 20 puntos bajos, haciendo en cada punto de la anterior vuelta 2 puntos, que sería un aumento. Entonces, ahora vamos a cerrar. Venimos acá al primer punto, cruzamos, tomamos lazada y vamos a hacer un punto deslizado. Y nos queda de esta manera el círculo. Ahí vamos a tomar lazada y hacemos otra cadena, tiramos para poder cortar la lana. Y luego tiramos aquí la punta para apretar el nudo. Y ahí ya nos queda el centro de la flor. Ahora vamos a hacer los pétalos. Entonces tomamos la lana del otro color, le hacemos acá en esta punta una especie de argolla que nos quede así de esta manera. Y ahora tomamos el centro de la flor. Aquí podemos agregar el color por cualquier lado. En este caso voy a cruzar la aguja acá en este punto. Aquí inserto el otro color, tiramos ahí hasta que cruce y ahora tomo lazada y la paso. Y ahora lo que hacemos es tirar la punta de la lana para ajustar. Y ahí ya me queda agregado el otro color. Para iniciar vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya tenemos las 5 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos cruzando la aguja por cada punto de la cadena y tomamos una lazada. Entonces dejamos, este es el punto donde está la última cadena. Entonces llegamos y cruzamos acá en la segunda. Ahí por la mitad de la cadena tomamos lazada, sacamos y vamos a dejar ese punto ahí sobre la aguja. Luego cruzamos la aguja en la otra cadena, tomamos lazada, sacamos y dejamos ahí sobre la aguja el punto.
Ahora vamos a la otra cadena, cruzamos, tomamos lazada y sacamos. Y luego vamos aquí a la última cadena, cruzamos, tomamos lazada y sacamos. Aquí van 5 puntos sobre la aguja. 1, 2, 3, 4 y 5. Debemos tener 6 puntos sobre la aguja en este momento. Entonces lo que hacemos es, venimos y cruzamos la aguja ahí donde empezamos, donde agregamos el color, tomamos lazada y sacamos. Ahí ya tenemos los 6 puntos sobre la aguja. A continuación vamos a tomar una lazada y pasamos por el primer punto. Ahí sacamos, luego tomamos lazada y ahora vamos a cruzar por los dos siguientes puntos. Ahí también sacamos, nuevamente tomamos lazada y cruzamos por los otros dos siguientes puntos. Otra vez vamos a tomar lazada y cruzamos por los otros dos puntos. Nuevamente tomamos lazada y cruzamos por otros dos puntos. Y finalmente tomamos otra lazada y vamos a cruzar por los dos últimos puntos. Y nos queda de esta manera. A continuación vamos a trabajar en los puntos que quedaron acá en la parte de atrás. En cada uno igualmente vamos a cruzar y vamos a sacar lazada y la dejamos sobre la aguja. En esta ocasión debemos tener al final 7 puntos sobre la aguja. Entonces vamos a comenzar acá, cruzando por el primer punto. Ahí tomamos lazada, cruzamos y dejamos sobre la aguja. Luego nos vamos al siguiente punto. Ahí tomamos lazada, cruzamos y dejamos sobre la aguja también. Ahora en el siguiente punto, ahí cruzamos, tomamos lazada y dejamos sobre la aguja. Luego en el otro punto, tomamos lazada, sacamos y dejamos sobre la aguja. Luego venimos acá al último punto. Una recomendación, si de pronto se dificulta, podemos ayudarnos con una aguja lanera y abrir un poco el punto para que cruce más fácil la aguja. Y luego cruzamos ahí la aguja para poder tomar la lazada. Aquí tenemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Necesitamos tener 7 puntos. Entonces, aquí bajamos y vamos a cruzar en el siguiente punto. Pues tomamos lazada, sacamos y ahí ya tenemos los 7 puntos sobre la aguja. Ya teniendo ahí los 7 puntos sobre la aguja, ahora vamos a tomar lazada y pasamos por el primer punto. Nuevamente tomamos lazada y vamos a cruzar por los otros dos. Otra vez tomamos lazada y cruzamos por los otros dos puntos. Nuevamente tomamos lazada y cruzamos por los otros dos. Otra vez lazada y cruzamos por los otros dos. Lazada y por los otros dos. Y finalmente tomamos lazada y cruzamos por los dos últimos. Y nos queda de esta forma. A continuación vamos a bajar. Lo vamos a hacer de igual manera como lo hicimos anteriormente, trabajando acá sobre las puntadas de la parte de atrás. Entonces, al final vamos a necesitar que estén sobre la aguja 8 puntos. Entonces, venimos y cruzamos la aguja acá en este punto. Tomamos lazada, sacamos y dejamos ahí sobre la aguja. Luego nos vamos al otro punto. Cruzamos, tomamos lazada, sacamos y dejamos ahí sobre la aguja. Luego vamos al otro punto. Cruzamos,
tomamos la lazada, sacamos y dejamos ahí sobre la aguja. Luego, en el otro punto, tomamos la lazada, sacamos y dejamos sobre la aguja. Otra vez. Ahora nos vamos al otro punto. Cruzamos, tomamos la lazada y dejamos sobre la aguja. Luego nos vamos al otro punto. Aquí cruzamos, tomamos la lazada y dejamos sobre la aguja. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora bajamos y vamos a cruzar en este mismo punto. Tomamos la lazada, sacamos y ahí ya obtenemos los 8 puntos sobre la aguja. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a cruzar por los 2 primeros puntos. Luego tomamos nuevamente la lazada y cruzamos por los otros 2. Así vamos a continuar tomando la lazada y cruzamos de a 2 puntos hasta llegar al final. Ahora, nuevamente, vamos a bajar. En esta ocasión también necesitamos tener al final 8 puntos sobre la aguja. Entonces, vamos a cruzar acá por el primer punto. Y tomamos la lazada, cruzamos y dejamos sobre la aguja. Luego nos vamos al otro punto. Tomamos la lazada, sacamos y dejamos sobre la aguja. Así vamos a continuar hasta llegar al centro de la flor. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos sobre la aguja. Ahora venimos acá al centro de la flor y vamos a cruzar en el siguiente punto. Ahí tomamos la lazada y así ya obtenemos los 8 puntos sobre la aguja. Y aquí vamos a tomar la lazada y cruzamos por los 2 primeros puntos. Y así vamos a continuar hasta llegar al final pasando de a 2 en 2. Aquí nuevamente necesitamos bajar, pero en esta ocasión vamos a disminuir los puntos que necesitamos tener al final sobre la aguja. Entonces, para esto vamos a dejar libre este primer punto y vamos a cruzar la aguja acá en el segundo punto. Y ahí vamos a tomar la lazada y lo dejamos sobre la aguja. Luego vamos al siguiente punto. Igualmente tomamos la lazada y dejamos ahí sobre la aguja. Aquí tenemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces bajamos, cruzamos por este mismo punto, tomamos la lazada, sacamos y ahí ya tenemos los 7 puntos sobre la aguja. Teniendo ahí ya los 7 puntos sobre la aguja, entonces vamos a comenzar a tomar lazadas y vamos a cruzar por los primeros 2 puntos, luego por los siguientes 2 y así sucesivamente hasta terminar. Ahí ya llegamos al final. Ahora al final necesitamos tener 6 puntos sobre la aguja. Entonces vamos a hacer de igual manera como hicimos en la anterior vuelta. Dejamos este punto, el primero, y vamos a cruzar en el segundo. Y ahí tomamos la lazada, la sacamos y la dejamos sobre la aguja. Luego cruzamos en el otro, luego en el otro. Ahí van 5 puntos sobre la aguja.
Y aquí en el centro de la flor vamos a cruzar en el otro punto. Ahí tomamos la lazada, sacamos y así ya tenemos los 6 puntos sobre la aguja. A continuación tomamos la lazada y cruzamos por los 2 primeros puntos, luego por los 2 siguientes y así hasta terminar. Aquí ya terminamos. Ahora por el costado del pétalo vamos a hacer punto deslizado. Entonces venimos y cruzamos la aguja aquí por el primer punto. Tomamos la lazada y pasamos. Luego vamos al siguiente punto. Igualmente cruzamos, tomamos la lazada y pasamos. Ahora en el siguiente punto. Luego en el otro. Y finalmente acá en el último. Y aquí al llegar al centro pasamos al otro punto y ahí hacemos el punto deslizado. Y así hemos terminado el primer pétalo. Ahora en la parte de atrás vamos a ocultar estas puntas de hilo que están ahí sueltas. Entonces con la ayuda de la aguja lanera la vamos a insertar y la ocultamos a través de las puntadas. Y aquí cortamos. Esta punta también la podemos ocultar o si no, cuando lleguemos acá tejiendo los pétalos, la podemos esconder en medio del tejido. Aquí la voy a ocultar. Entonces la voy a pasar por acá. Y ahí cortamos. Aquí ahora vamos a levantar 5 cadenas para hacer el siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos repitiendo los mismos pasos como hicimos este primer pétalo. Así vamos a continuar hasta obtener en total 5 pétalos. Aquí ya terminé de tejer el último pétalo. Para rematar, pasamos aquí por el punto donde iniciamos y vamos a hacer un punto deslizado. Y luego hacemos una cadena y tiramos la lana para cortarla. Ahí tiramos para que se apriete el nudo y nos queda lista la florecita. Y la punta la vamos a ocultar por la parte de atrás a través de las puntadas. Aquí ya podemos cortar. Le acomodamos los pétalos a la flor. Y así de fácil fue tejer esta preciosa flor en punto tunecino. ¿Te animarías a hacerla? Cuéntame en los comentarios. También le podemos agregar como detalle esta hermosa hoja. En la descripción te dejo el link del video donde enseño a tejerla. Si te gustó este video, no olvides dejarme manita arriba y compartirlo con tus amistades que también amen el tejido. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video con más ideas bonitas. Hasta pronto. El siguiente video que te dejo aquí te va a encantar. Haz clic y sigue creando conmigo. Nos vemos allí.